tiempo tenía 35 años, era divorciada, ejecutiva de un banco, era subgerente, era muy exitosa, tenía 3 años de dolor generalizado, estaba súper estresada, prácticamente era la dueña del banco. Abría el banco y cerraba el banco, o sea, era la primera en llegar, la última en llegar, manejaba absolutamente todo, manejaba todas las cuentas, finanzas, proyecciones, etcétera, etcétera. Y tenía 3 años de dolor generalizado y acroparestesias. Tenía fatiga, disopnia, que es el dormir incluso mucho, pero levantarse muy cansado, agotado. ¿Qué es lo que tienen ustedes ahora, verdad, Nancy? Tú duermes, pues, y sigues cansado, te falta sueño. Tenía alodinia. Alodinia es el dolor que se produce por estímulos que no son dolorosos. Entraba a la ducha y el agua que le caía le causaba mucho dolor. Era como cuchillos que le caían. Había una pequeña brisa que le tocaban entraba por el pantalón, hasta por el pantalón, y era como si se le clavaban vidrios. Y al examen físico no le habían encontrado nada, absolutamente nada. Le habían hecho exámenes complementarios de la A a la Z, niveles de kriptonita en lágrimas, le habían hecho anticuerpos de todo tipo, todo, y todo era negativo. El diagnóstico, cuando yo la vi, le encontré puntos fibromiálgicos positivos y el diagnóstico obviamente fue una fibromialgia. Lo que tenía era una fibromialgia. Le habían hecho resonancia del cuello a esta paciente. Le habían hecho resonancia del cerebro, resonancia cervical, tomografías. Le habían hecho todos los exámenes, absolutamente todos. Y todo era absolutamente normal. La calidad de vida de los pacientes con fibromialgia es igual de mala que de los pacientes con artritis reumatoide. Fíjense. Isabel es una paciente de 70 años, casada. Esta señora mayor había tenido un problema grave, uno de los hijos se había enfermado y había fallecido, y estaba con 3 meses también de dolor generalizado. También tenía esa sensación de artritis, le habían dicho. Tenía acroparestesias, es como dolor, adormecimiento de las manos. Tenía el signo de Fallen, no había túnel del carpo, pero esa sensación de hinchazón de las manos, de adormecimiento. Tenía mucha fatiga, la fatiga es ese agotamiento físico sin hacer trabajo. A diferencia del cansancio, uno tiene actividad física y se cansa. Tenía mucha disopnia, o sea, dormía y seguía teniendo sueño. Al examen físico, la señora no tenía artritis para nada y tenía puntos fibromiálgicos muy positivos. Uno la tocaba y gritaba de dolor. Dentro de los exámenes complementarios tenía un factor reumatoide positivo, una PCR positiva, una cruz. Y fíjense, el factor reumatoide era por látex, una cruz, o sea, marca patito, de muy mala calidad. Una PCR positiva, una cruz de mala calidad. Y una velocidad de sedimentación de 30. O sea, para la edad de la paciente era normal. No se olviden que la velocidad de eritrosedimentación varía de acuerdo a la edad de la paciente. A mayor edad, la velocidad de eritrosedimentación va aumentando y también varía con el sexo. En la mujer es la edad más 10 la mitad y en el varón es la mitad de la edad, o sea, va aumentando la eritrosedimentación con la edad. Y fíjense, el 40% de los pacientes ancianos
con fibromialgia son tratados con corticoides. A esta señora que tenía factor reumatoide positivo, entre comillas, y PCR positiva, y una vez de 30, le habían hecho el diagnóstico de artritis reumatoide y le habían empezado corticoides. Fíjense, el 40% de los pacientes con artritis reumatoide, sin enfermedad, perdón, con fibromialgia, sin artritis reumatoide y sin enfermedad del colágeno, son tratados con corticoides y no deben ser tratados con corticoides. Y eso es en series americanas. Acá esa estadística no la tenemos, pero de seguro es muchísimo más. Les ponen el famoso complejo B, que lo único que tiene es corticoides. Y no se olviden, el complejo B lo único que sirve es para la anemia hemolítica y para desencadenar crisis de gota. Está prohibido el complejo B en pacientes gotosos, ¿verdad? Y esto, fíjense, esta pacientita era una paciente mía, la señora Marcela. Yo todavía era mucho más joven que Marcela en ese tiempo. Estaba mayor que yo. Marcela en ese tiempo era una paciente de la Argentina, tenía 40 años, estaba casada, tenía 3 hijos, tenía dolor generalizado, tenía fatiga, tenía disopnia. Al examen físico no le habían encontrado nada, tenía laboratorios, factor reumatoide, asto normal y una vez de 30. No le habían hecho más exámenes generales, tiroides, hemograma, exámenes generales absolutamente normales, y le habían diagnosticado fibromialgia. Cuando uno la veía, tenía una serostalmia muy marcada, y yo le pedí anti-Ro, anti-La positivos. El factor reumatoide era negativo, el antinuclear era negativo, pero tenía Ro y La positivos. Y lo que tenía esta paciente era un síndrome de Sjögren y había hecho una mielitis transversa secundaria a síndrome de Sjögren, una enfermedad de Debye, o sea, estaba quedando tetrapléjica. 40% de los pacientes con enfermedad del tejido conectivo, sea lupus, sea artritis reumatoide, sea dermatomiositis, polimiositis, pueden llegar a tener fibromialgia. Como principio básico, en la fibromialgia, todos los marcadores serológicos deben ser negativos. En la fibromialgia, BES, PCR son normales. Todos los marcadores autoinmunes son negativos en la fibromialgia. Obviamente pueden estar altos si es que se asocian a alguna otra enfermedad del colágeno. Si es que hay dolor generalizado y uno tiene una fibromialgia y hay alguna alteración, es porque hay algo más. Una cosa no quita otra cosa, ¿verdad? El hecho de tener fibromialgia no nos descarta un lupus, no nos descarta una artritis reumatoide. Tiene lupus más fibromialgia, pero en la fibromialgia en sí, por sí misma, todos los laboratorios son absolutamente normales. Entendido, eso les queda claro. La fibromialgia, como principio básico, los reactantes de fase aguda, BES, PCR, todos los marcadores autoinmunes son normales. ¿Dónde está la fibromialgia? Fíjense, muchachos. Estos son los síndromes de sensibilización central. ¿Dónde está la fibromialgia, la migraña crónica, la migraña, el síndrome de piernas inquietas? Aquí está la fibromialgia, la cefalea tensional. Son síndromes de reentrada, como vamos a ver, de la fatiga crónica, etcétera, etcétera. Fíjense, el síndrome de sensibilización a químicos ambientales, el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Cada uno de estos da una serie de síntomas, ¿verdad? El síndrome de sensibilización a químicos ambientales da mucho cansancio, da fatiga, malestar, etcétera, etcétera. Es algo que
Se está estudiando, muchos creen que hay, otros que no hay. Miren, algunos autores que son hinchas de esta enfermedad creen que la mitad de los pacientes tienen esta enfermedad, y una vez que quitan el exponente, por ejemplo, el estar expuestos a derivados del petróleo, estos pacientes quedan bastante bien. Miren, estos son los criterios de clasificación de la fibromialgia. Dolor generalizado de más de 3 meses a ambos lados del cuerpo, por arriba y por debajo de la cintura. Es un dolor axial de la columna cervical, tórax anterior, columna dorsal y lumbar. O sea, es dolor de todo el cuerpo y es axial. Ya el paciente con fibromialgia tiene que tener más de 11 de los 18 puntos dolorosos, con una fuerza de palpación de 4 kilos. Más o menos eso es apretar hasta que las yemas de los dedos se pongan un poquito blancas. Ya, la presencia de otra enfermedad no excluye fibromialgia, como habíamos dicho. La sensibilidad y la especificidad de estos criterios de clasificación, nuevamente hablamos de criterios de clasificación, ya es cerca al 88 y al 81%. ¿Entendido? Estos son los puntos fibromiálgicos occipitales. Acá están los occipitales, los cervicales bajos, acá están los trapecios supraespinosos, las segundas costillas, acá están los epicóndilos, acá están los puntos de las rodillas, los glúteos, acá un poquito más a un lado están de los trocánteres, acá están las rodillas, ¿verdad? Ahí están los puntos dolorosos. ¿Qué problemas tenemos con los criterios de clasificación? Si se dan cuenta, fijan la atención en el dolor. No hablan de la depresión de los pacientes, no hablan de la disopnia, no hablan del que se llama de otros síntomas, solo hablan del dolor generalizado y de los puntos dolorosos. Solo hablan de los 18 puntos dolorosos. No hablan de la hiperalgesia generalizada, no hablan de la alodinia, por ejemplo, que es ese dolor que existe a estímulos que no deberían producir dolor. Es muy diferente la alodinia a la hiperalgesia. Ya no considera otros síntomas como la fatiga, la alteración en la atención y la concentración. No produce alteración en la memoria. Mucha gente se queja de alteración en la memoria. Dice, doctor, estoy perdiendo la memoria. Todo me olvido, y en realidad trato de recordar y no me acuerdo a qué he entrado al cuarto. Estoy buscando mis llaves y no las encuentro y están en mi mano. No se olviden, eso no es trastorno de la memoria, eso es falta de atención y de concentración. Ya no, por ejemplo, la mayoría tiene alteración en el sueño, tiene alteraciones psicológicas. Fíjense, el 90% tiene fatiga. Trastornos en el sueño, es un sueño no reparador, 90%. Cefalea puede ser tensional o migraña, tiene el 70%, o puede ser mixta. Trastorno en la digestión, algunos tienen diarrea, otros tienen estreñimiento, 50%. Depresión, el 30% el momento del diagnóstico, y en algún momento van a tener depresión o ansiedad el 70% de los pacientes. Otros síntomas asociados, algo bien llamativo en algunos pacientes, es la vejiga hiperactiva, antes se llamaba vejiga irritable, que es igual que el colon irritable. Son personas que van a orinar, son tratados como infección urinaria un montón de veces, y ya ni les hacen sedimento de orina y les dan, que se llama
antibióticos, y el que mejor les cae es el Uridón F, que tiene, Zulema, ¿qué se llama el Uridón F? Prende tu cámara, Zule. Flabux, Se llama nitrofurantoína más fenazopyridina. Ah, no, es norfloxacina más fenazopyridina. Que es un analgésico de la vía urinaria. Entonces, no es el antibiótico que mejora a estos pacientes, sino ese analgésico de la fexofenoxifenadina, algo así. No recuerdo bien, pero es ese analgésico de la vía urinaria que... Fenazopyridina es, doctor. Exactamente esa cuestión, pero eso le sienta bien. Mire, algunos tienen cistitis intersticial, un síndrome de Raynaud incompleto, no tienen la fase de vasoespasmo, tienen eritema, tienen acrocianosis, pero usualmente les falta la fase de palidez. Tienen intolerancia al frío, sensación de hinchazón de las manos, las acroparestesias que les decía. En relación a la epidemiología, 10 a 20% del total de las consultas vienen por épocas, las fibromiálgicas, usualmente en épocas de estrés, por ejemplo, épocas de exámenes, de balances de los bancos, empiezan a aparecer los pacientes. Cierre de temporada de los negocios, empiezan a aparecer las fibromiálgicas. La prevalencia, miren, 1 a 4% de la población. Hay en algunas series que hasta el 9% de la población, eso ya es exagerar, ¿no? Es como encontrar ya demasiado. Pero en general 1 a 4%. De hecho, es mucho más frecuente que la artritis reumatoide. Según sexo, siempre las mujeres son más sensibles que los varones, ¿no? Los varoncitos somos más sensibles, menos sensibles al dolor. Pero cuando les duele, cuando aparece un hombre fibromiálgico, Dios nos libre, muchachos. Al hombre le duele, pero le duele en el alma, ¿no? Son mucho más sensibles, son mucho más, les duele más, son mucho más histéricos que las mujeres. Hay dos edades de aparición. En mujeres jóvenes, alrededor de los 30 años, es esa típica estudiante de medicina que le duele todo, es medio histeriquilla. Bueno, mujeres jóvenes, dejémoslo así, no es estudiante de medicina, un poquito mayores que ustedes, como esa nuestra paciente alrededor de los 30 años, esas mujeres yupi que trabajan acá, trabajan allá, están ganándole a la vida, pero además son mamás y mujeres un poquito mayores acá en nuestro medio, diría yo, gente que ya está entrando a la jubilación y está quedando sin trabajo. ¿Ya? Y alrededor de los 50 años. Existe un factor genético predisponiente y la sensibilización central es la base de esta enfermedad. También hay una disfunción autonómica, alteraciones psicológicas como la depresión, trastornos del sueño y anormalías neurológicas. Estos son trastornos que no son la causa, pero sí coadyuvan. Por ejemplo, el estrés crónico hace que se secrete en forma continua hormonas del estrés. Por ejemplo, son pacientes que en forma continua tienen aumento de catecolaminas, un poco de aumento de cortisol. Hay estudios sobre eso. Entonces, están estresados de base y la respuesta al estrés es muy baja. A pesar de que están estresados, tienen un estrés y hormonas de estrés relativamente altas, el delta es muy bajito, mientras que normalmente uno debería tener un delta mucho más alto. Estar con un nivel de hormonas de estrés bajo, uno entra en estrés y estresarse muchísimo. O sea, ese pico de hormonas de estrés debería ser altísimo, mientras estos pacientes tienen hormonas altas y cuando entran en estrés no hay un cambio muy significativo, ¿verdad? La fase de sueño reparador en estos pacientes es mala, la fase 4, ¿ya?
Aquí hemos hablado de las alteraciones neuroendocrinas. Son pacientes, nosotros genéticamente estamos diseñados a entrar en estrés y quedar tranquilos. Salir, cazábamos, llevábamos nuestra comida, comíamos 2, 3 días y estábamos tranquilos. Entonces, entrábamos en estrés y vivíamos tranquilos 2, 3 días o un día por lo menos. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Dormimos estresados, nos levantamos estresados porque tenemos que ir a pasar práctica con el doctor Gareca, y el doctor Gareca además está estresado porque tiene que llegar 8 en punto al hospital, pero el doctor Gareca no se estresa porque llega 8 días, ¿no? Después estamos llegando al hospital y ya estamos estresados porque el pase de guardia ha pasado algo. Después tenemos que subir a piso y los pacientes ya están fregando ahí en consulta externa. Entonces vivimos en un estrés continuo. Estamos terminando la consulta, tenemos que ir manejando estresados para no chocar y llegar al otro consultorio. Llegamos al otro consultorio, tenemos que terminar rápido porque el paciente hospitalizado nos está fregando y la familia quiere hablar con nosotros. Llegamos a la casa y estamos también con otro tipo de estrés. Entonces es el estrés continuo que desencadenaría la sensibilización central en personas genéticamente predispuestas. Ahora, hay una agregación familiar. Fíjense, en artritis reumatoide, el Olds radio es de 1.1, ¿ya? Mientras que en familiares de primer grado en fibromialgia es 6,4%. O sea, hay una agregación familiar mucho más alta en fibromialgia que en artritis reumatoide, lo que nos habla de una probable injerencia genética. ¿Y cuál sería el gen? El gen transportador de serotonina, de la 5-hidroxitriptamina. En pacientes fibromiálgicos se ha encontrado que este gen está en un 31, alterado en un 31% versus 16% de los pacientes. O sea, esto es estadísticamente significativo. Inicialmente, los estudios se enfocaron en ver si había alteración a nivel de la piel. Por eso se llamaba fibromialgia, porque había dolor en la piel, en el músculo, han hecho biopsias, han tratado de encontrar algo a este nivel, en nervio periférico, en los receptores, a nivel de las vainas, de los tendones, no se ha encontrado nada. Posteriormente se fue a buscar a nivel cerebral, a nivel de los receptores, a nivel del dolor, a nivel de los centros del sueño, etcétera, etcétera, y no se ha encontrado mayor cosa. Y lo que se ha encontrado es alteración en el asta, en el asta dorsal. Por esta región es donde se encuentra la alteración primaria de la fibromialgia. Viene el impulso doloroso, llega al asta dorsal, es acá que se amplifica el impulso doloroso, y una vez que se amplifica acá, llega al cerebro y el cerebro es engañado. Entonces, la sensibilización central es el aumento generalizado de la sensibilidad al dolor por un procesamiento nocivo patológico dentro del sistema nervioso central. ¿A qué nivel? A nivel del asta dorsal, ¿ya? Es acá que se amplifica el dolor. La sensibilización central crónica es un proceso primario necesario propio de la fibromialgia. O sea, la fibromialgia no es un proceso inflamatorio, no es un proceso autoinmune. Tiene que ver más con los dolores, o tiene que ver más con un problema neuropático de neurotransmisión que con procesos autoinmunes degenerativos, o con problemas musculoesqueléticos. ¿Por qué ve esto más el reumatólogo? Porque
en realidad el diagnóstico diferencial es con las enfermedades autoinmunes. Y muchas enfermedades autoinmunes cursan con fibromialgia. Ya puede ver un neurólogo, pero a un neurólogo se le puede escapar una polimialgia reumática o muchas veces hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. ¿Verdad? En pacientes fibromiálgicos, por ejemplo, este es un paciente normal y el primer dolor en un paciente normal tiene estas características, llega hasta acá. Mientras en fibromiálgico, el primer dolor es mucho más intenso. Y el segundo dolor en un paciente sin fibromialgia tiene estas características, llega hasta esta intensidad, mientras el segundo dolor en fibromiálgico es mucho más intenso, o sea, es mucho más sensible el fibromiálgico. Y la desaparición del dolor en fibromiálgico es mucho más lento. Entonces, un paciente que tiene un estímulo doloroso, un paciente normal, el dolor desaparece más rápido que el fibromiálgico. O sea, al fibromiálgico le duele más la primera vez, la segunda vez le duele muchísimo más, a eso se llama sumación temporal, y la desaparición del dolor es mucho más lenta. Es por eso que el fibromiálgico no debe realizar ejercicio físico, porque la sumación temporal con el ejercicio físico intenso se hace mucho más intensa. Existe, por ejemplo, mucho más neurotransmisores del dolor en fibromiálgicos. Los neurotransmisores del dolor a nivel de la médula espinal están mucho más elevados. Miren todos estos trabajos que encuentran que la sustancia P, que es un neurotransmisor del dolor, a nivel del líquido cefalorraquídeo está mucho más alto en fibromialgia. ¿Cuál es el tratamiento? Medidas generales, educación, ejercicio físico, que tiene que ser proporcionado para el fibromialgia, ¿ya? Tratamiento del dolor y las medidas asociadas. Vamos a ver cuáles son las medidas generales. La educación. Hay que hacerle entender al paciente con fibromialgia que no está enfermo de la cabeza. Todo el mundo le dice al fibromiálgico que está loco. Entonces hay que decirle que es una enfermedad orgánica, porque hay una neurotransmisión alterada, es un trastorno biológico. Con eso el fibromiálgico ya se tranquiliza. Segundo, que es una enfermedad benigna, que no es destructiva, no es deformante. Con eso ya está más tranquilo y hay que decirle que él nos tiene que ayudar. Segundo, el ejercicio físico tiene que ser indicado por alguien que entiende de fibromialgia. Tiene que ser personalizada. O sea, no lo podemos mandar al fisioterapeuta de la selección boliviana. Segundo, no tiene que ser, por ejemplo, no le podemos hacer el mismo régimen de fibromialgia a una viejita de 70 años que a alguien de 20 años, ¿verdad? Y obviamente no le podemos mandar a hacer una maratón a una persona, tiene que ser poco a poco. A veces tenemos que meterlos al hidromasaje 5, 10 minutos durante una semana, después 20 minutos durante otras 2 semanas y ir progresando. Luego recién hacerle masajes porque es intenso el dolor, ¿verdad? Y el ejercicio físico siempre hay que iniciar después de otros tratamientos. En relación al tratamiento del dolor, hay generadores periféricos, hay medicamentos que van a actuar a nivel de la vía ascendente, vía descendente, etcétera, etcétera. Hay un montón de medicamentos. ¿Qué significa eso? Que hay inhibidores duales de la neurotransmisión, hay medicamentos que son neuromoduladores. ¿Qué significa que haya tanto medicamento para el tratamiento de la fibromialgia? Significa que hay antidepresivos duales, los tricíclicos, etcétera, etcétera. Significa que en realidad ninguno es bueno en realidad.
Ninguno es bueno. Entonces hay que ir viendo exactamente cuál es el mejor medicamento para el paciente. Hay algunos que responden mejor hacia un medicamento, otros hacia otro medicamento. Eso hay que ir viendo. Miren, la calidad de vida del paciente es mala, pero está estable. El diagnóstico precoz mejora el pronóstico de los pacientes. Cuanto más tiempo tarda la fibromialgia en ser diagnosticada, el paciente ya enloquece poco más. O sea, el paciente se pone peor y es más difícil tratar, ya entra en disfunción él y todo su entorno. No interfiere con la calidad de vida, pero la vida que tiene es bastante mala. Hasta un 9% de los pacientes con fibromialgia pueden tener invalidez laboral, como nuestra paciente que les he presentado, de ser gerente del banco, dejó de trabajar y ahora vende Herbalife, literal, no hace nada más que vender Herbalife, hace quesitos, y ahora está haciendo, que se llama galletitas de jengibre, y vende y vive Be Happy. Vive sola, está divorciada y no hace nada. Entonces produce invalidez laboral en un cierto grupo de pacientes. Acá siempre les pongo esta diapositiva. La fibromialgia es una enfermedad realmente muy compleja, complicada, no tiene un tratamiento exacto, pero no hay que esperar el medicamento perfecto, hay que tratar a este tipo de pacientes con lo que tengamos. Siempre hay que tratar de ayudarlos y hay que creer al paciente siempre lo que tiene. No hay un medicamento perfecto, igual que no hay un novio perfecto, así que chicas, cásense con lo que tengan. ¿Entendido, Zule? ¿Entendido, Lu? Lucero.